Funciona aquí con la entrada de la manivela, hace la vuelta completa y se devuelve. La gaseosa estaría yendo acá. Entonces la gaseosa sube, se sirve acá y luego baja y se devuelve a su posición inicial. Para ese mecanismo nosotros hicimos el cálculo de posiciones, velocidades, aceleraciones para poder encontrar las fuerzas que están presentes en el mecanismo y así poder encontrar el torque que necesita ejercer el motor. Entonces estas gráficas muestran las fuerzas entre los eslabones y esta en especial, que es la que nos interesa, muestra el momento que requiere del motor. Con ese cálculo ya nos dedicamos después a hacer el sistema de engranajes para reducir de la velocidad inicial del motor al torque que necesitábamos. Bueno, el sistema de engranajes, pues aquí está el motor. El primer reductor que encontramos aquí es un sinfín, pues junto con un engrane, y en el mismo eje en el que está este engrane se encuentra otro sinfín conectado a otro engrane. Sobre el mismo eje del segundo engrane se encuentra uno de un diámetro menor que está enganchado por medio de una cadena a uno más arriba. Como tiene el mismo diámetro, entonces la velocidad angular sería la misma, y este va enganchado sobre el mismo eje a lo que vendría siendo nuestra manivela, que es lo que se puede ver aquí con los elementos de Fischer-Tecnic. ¿Cuál sería la reducción total que tendría del sistema? Necesitamos una reducción aproximadamente de 170 veces la velocidad inicial. Teníamos 340 RPM y necesitábamos una salida de 2 RPM. ¿Y esa es la que obtienen? Nos da aproximadamente 2 RPM, pero nos da una reducción más pequeña, pero sin embargo no cumple con el torque requerido para moverlo, debido a que pues hay herramientas que derrapan en los carriles. Los ejes estos metálicos, pues los engranes derrapan sobre ellos y los intentamos poner plásticos porque pensábamos que podía tener mejor agarre y se deflectan los plásticos, entonces no pudimos encontrar como el equilibrio ahí entre las vueltas y la deflexión. Hay pérdida de paso en los engranajes. Exactamente, pero como tienen más par en la salida, necesitamos un par muy grande. Entonces, o sea, cumplimos con la velocidad angular y teóricamente deberíamos poder cumplir con el torque, pero como los pasadores y todo lo demás no son 100% teóricos, sino que son prácticos, se deforman y deslizan y derrapan, etc. Entonces, pues podemos mostrar el número 1. Pero moviéndolo como manualmente. Bueno, si pudiésemos intenta probarlo, si pudiésemos. Pero con el motor. ¿Con el motor o bajo? Pruébalo con el motor para ver. Pues la prueba con el motor. Aquí. Ahí se ve la manivela. La manivela ya está dando vueltas, pero comienza a Arrancó. Lo voy a regresar para que esté nuevamente en la posición estirada. La posición inicial es esa, cuando está completamente estirado. Okay. Entonces, si lo ponemos a girar en el sentido que es, pues vemos que la manivela empieza a moverse, mueve la diada, pero cuando llega aquí a empezar a coger carga, podemos ver que este engrane sí se mueve y que el eje en realidad sí se está moviendo, como podemos comprobarlo con ese. Pero ya te empieza a saltar pero la cremallera no es que salte, sino que el engrane derrapa sobre el eje de metal, entonces ahí ya se pierde todo. Entonces, si de verdad cumpliese con el torque, si estuviese perfectamente pues enganchado los engranes por el eje, debería moverse de esta manera, en la que la gaseosa está ahí, la diada se mueve sobre el recorrido pues obviamente lentamente, llega aquí. Como nosotros diseñamos la dirección esta, cuando lo metimos en el solvedor de MATLAB, pues tuvimos que representar el radio desde este eje hasta, o sea, pues la distancia esta, con una función del ángulo.
Entonces, pues obviamente así ya podríamos resolver el problema para la posición y quedaría pues sirviendo. Y Con el mismo movimiento, sin cambiarle el sentido al motor, se devolvería la gaseosa gracias a la diada. Terminaría de dar la vuelta. algo también importante del mecanismo es que cuando está, pues la misma diada, cuando está en la parte de servido, se demora un poco más de cuando está en la parte de aquí de recorrido. Entonces Ok. nos alcanzaría a vaciar la gaseosa completamente porque se demora el tiempo de vaciado de la botella. Bueno, muchas gracias muchachos. Ya se me acabó.